Atención, vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema titulado Vencedores en la tentación. ¿Lo puede decir conmigo? Vencedores en la tentación. Todos pasamos por la tentación, hermanos. Y la tentación es un medio que Satanás utiliza para procurar persuadirnos a pecar. Quiere empujarnos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente fue por medio de la tentación que el pecado entró en el mundo. En Génesis capítulo 3 nos narra acerca de la tentación de Satanás a Eva. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y de ahí pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Lo que debemos entender esta mañana, hermanos, que la tentación es inevitable. Amén. ¿Me está escuchando? La tentación es inevitable. Imagínense si a Jesús, que nunca pecó, sufrió la tentación, ¿cuánto más nosotros? Pero sí es ineludible. Sí podemos resistir la tentación. Podemos hacerlo. Martín Lutero decía una frase que otras veces se la he mencionado a ustedes: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Amén. No podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar ceder a la tentación. Cristo enfrentó la tentación directamente de Satanás y en el desierto. Pero Cristo venció la tentación. Y esa victoria, hermanos, es un modelo a seguir. Y además sabemos que nosotros no estamos solos. Cristo está con nosotros para darnos la fortaleza para vencer la tentación. Ahora, lo que sí usted tiene que tener claro, hermanos, que usted solo en sus propias fuerzas no puede vencer la tentación, porque Satanás tiene un aliado. ¿Saben cuál es el aliado de Satanás? La carne. Amén. La carne es el aliado de Satanás que nos empuja al pecado. Entonces son dos fuerzas que van en contra de nuestro espíritu para incitarnos a pecar. Necesitamos de la ayuda de Cristo. Por eso Romanos 8:37 nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Es decir, que nosotros vencemos no porque nosotros tengamos la capacidad, sino porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. No podemos jactarnos de decir: oh, yo soy muy fuerte, yo soy muy capaz para vencer la tentación. No podemos hacerlo, hermanos. Quien haga eso es un insensato y un ignorante, porque únicamente podemos vencer la tentación con la ayuda de Cristo. Amén. Así que la tentación es parte de nuestra vida, pero con la ayuda de Dios podemos afrontarla y podemos salir en victoria. Y cuando nosotros salimos en victoria de la tentación, entonces nuestra vida sale fortalecida, sale aún más fuerte. Amén. ¿Sabe usted, hermanos, por qué los boxeadores soportan más los golpes que nosotros? Porque los boxeadores se están exponiendo a ser golpeados en cada entrenamiento. Entonces, cuando un boxeador se expone a ser golpeado en cada entrenamiento, lo que está haciendo es fortalecer su cuerpo. Y por eso, cuando otro boxeador lo golpea con mucha fuerza, puede resistir ese golpe. Un golpe que a cualquiera de nosotros nos podría matar, porque no tenemos nosotros esa resistencia. Pero ellos han estado expuestos a ser golpeados para fortalecer su cuerpo. De esa misma manera, hermanos, cuando nosotros salimos vencedores de cada tentación, nuestro espíritu se va fortaleciendo, nuestro carácter se va fortaleciendo, nuestra vida se va fortaleciendo cada día más.
y nuestra relación con Dios se mejora cada día. Amén. Al salir victorioso de la tentación, entonces alcanzamos fortaleza y madurez espiritual que nos hace aptos para el reino de los cielos, ¿verdad? Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, resistir la tentación tiene su recompensa. Una recompensa más gloriosa que lo que la tentación promete. Amén. El diablo promete muchas cosas, pero no cumple nada. Amén. Entonces vamos a ir viendo estas tres tentaciones que se enfrentó Jesús. Dice el versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba iniciando su ministerio. Jesús acababa, antes del ayuno de 40 días, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Después de salir del río, él recibió el Espíritu Santo. Amén. Entonces esa es una escena donde se manifiesta la Trinidad: el Padre hablando, el Espíritu Santo en forma de paloma y el Hijo Cristo saliendo de las aguas del bautismo. Entonces el Espíritu lo lleva al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Es muy importante que nosotros consideremos esto, porque cuando nosotros ayunamos tenemos que buscar un lugar apropiado, un lugar apartado para poder entrar a la presencia de Dios. Jesús tenía que apartarse al desierto, no podía estar entre la muchedumbre, porque estando en su casa, estando en la muchedumbre, se ocupa en otras cosas y desatiende el ayuno, ¿verdad? Entonces él buscó un lugar apartado donde no se podía distraer, y además no tenía acceso a alimento ni agua. El desierto, ahora no hay alimento ni agua. Estuvo ahí por 40 días y 40 noches, y finalizando su ayuno le aparece Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Pero en el versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, hermanos, que el diablo pudo atreverse a tentar a Jesús porque el Padre lo permitió. Amén. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Amén. Dios no tienta a nadie, pero le permite a Satanás hacer esta obra. Y esto nos demuestra la soberanía de Dios. Todo estaba dentro del propósito de Dios. Ahora, Jesús, de acuerdo a su naturaleza humana, él se encontraba débil y en necesidad. Dice la Biblia que al terminar el ayuno tuvo hambre. Y usted sabe, hermanos, que cuando nosotros tenemos tiempos prolongados de no ingerir alimento, pues se nos va a debilitar el cuerpo. De modo que Jesús estaba débil y necesitado. Diga conmigo: débil y necesitado. Ahora, estas son dos características que Satanás aprovecha. Amén. Cuando nosotros estamos débiles y necesitados, él aprovecha para tentarnos. Es decir, hermanos, Satanás nunca hubiera tentado a Jesús con comida después de un almuerzo, ¿verdad? Después de una cena. Satanás nunca lo hubiera tentado con esto después de que él se hubiera saciado. No, Jesús estaba hambriento, 40 días sin comer, en debilidad. Tenemos que entender, hermanos, que Satanás es un sinvergüenza, es un abusivo, un engañador que va a buscar tentarnos en los momentos de debilidad, en los momentos de necesidad.
Por eso, hermanos, cuando nosotros estemos atravesando esos momentos, es cuando más tenemos que aferrarnos al Señor. Es cuando más tenemos que buscarle a Él, porque son los momentos donde Satanás nos tienta. Quiere persuadir a Jesús para que use su poder y convierta las piedras en pan y así sacie su hambre. Ahora, esto aparentemente no tiene nada de malo, ¿verdad? Bueno, tiene hambre. Tener la capacidad de convertir las piedras en pan, convertir las piedras en pan. ¿Recuerdas, hermanos, que en otra ocasión el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces Él tenía el poder para convertir las piedras en pan. No tenía, aparentemente no tenía nada de malo. Era un acto inocente, por así decirlo. Tengo hambre y vamos a agarrar esta piedra, la más grande, y la vamos a convertir en una sabrosa sheca y vamos a comer, vamos a alimentarnos. Aparentemente no tenía absolutamente nada de malo. Y ese es el problema, hermanos. Ese es el problema, que Satanás es un sinvergüenza, porque a nosotros nos va a tentar con cosas pequeñas. Amén. Satanás a nosotros nos va a tentar con cosas que son aparentemente inocentes. Amén. Con cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque entonces ahí él abre una fisura, ¿verdad? Él abre una fisura y esa fisura con el tiempo se va a ir abriendo. Yo no sé, los hermanos que tienen vehículo, usted sabe que si una piedrecita le pega al vidrio de enfrente del carro, a un principio es un golpecito, una astillita ahí en el vidrio, pero conforme va pasando el tiempo, esa astilla se va haciendo grande, 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 esa fisura se va haciendo grande. Y eso es lo que busca Satanás. Él es paciente. Él es paciente. Él no nos va a tentar con algo grande. Él no nos va a tentar, Satanás me está tentando que vaya a asaltar un banco. No, él empieza con cosas pequeñas. Róbate ese alfiler, nadie se va a dar cuenta. Y así empieza el proceso de la tentación. Pero en el caso de Jesús existen ciertos inconvenientes si el Señor hubiera cedido a la tentación. En primer lugar, hermanos, todo lo que Jesús hizo estaba dentro del propósito de Dios. Es decir, la obra que el Señor hizo aquí en la tierra, todo estaba planificado por el Padre. Amén. Todo, absolutamente todo. Juan 6:38 nos lo declara. Mire lo que dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces entendemos, hermanos, que todo lo que Jesús hizo, desde que nació hasta que expiró en la cruz, todo estaba dentro del propósito de Dios. Amén. Entonces, algo aparentemente inocente en convertir las piedras en pan lo haría salir del propósito de Dios. Amén. Ya no estaría cumpliendo el propósito del Padre, sino el propósito de Satanás. Y ahí está el pecado. Y nosotros caemos en ese error muchas veces. Nos salimos del propósito de Dios. Y es por eso, hermanos, que todos los días tenemos que doblar nuestras rodillas y pedir perdón a Dios. Amén. Todos los días. ¿Por qué? Porque para nosotros las cosas que hacemos aparentemente son inocentes, son rutinarias, y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros nos estamos saliendo del propósito de Dios. Una mente carnal no lo entiende, pero una mente espiritual sí lo entiende. Y Jesús, al convertir las piedras en pan, estaría saliéndose del propósito de Dios. Y ahí está el pecado. Otra consideración es que si Jesús convertía las piedras en pan, estaría dándole mal uso a su poder.
abusar de su poder, como cuando tenemos autoridades que abusan de su poder, se aprovechan de su posición para hacer cosas para su conveniencia, ¿verdad? Un alcalde, un gobernador, un jefe de policía, un presidente, cualquier autoridad, teniendo él el poder, hace actos inmorales, hace actos corruptos para obtener beneficios personales. Ese es abuso de poder. Jesús estaría abusando de su poder si hubiera utilizado ese poder para algo personal. De manera, hermanos, que volvemos al punto anterior. Todo milagro que el Señor hizo tenía un propósito definido. De manera que Jesús usó su poder con sabiduría, con prudencia, para glorificar al Padre, para cumplir el propósito del Padre y no para satisfacer sus gustos personales. Eso es algo muy difícil para nosotros los seres humanos. Algunas personas en su trabajo le dan un vehículo, un carro, una moto para su trabajo, ¿verdad? Y a veces en la empresa le dicen: miren, ese vehículo usted lo va a usar exclusivamente para cosas del trabajo. Por favor, no vaya a utilizar este vehículo para cosas personales. Pero de repente, en una escapadita, ¿verdad?, agarra el carro y se va a su casa o se lleva a su familia y dice: bueno, no es para tanto, ¿verdad? Pero está faltando a las reglas de la empresa, ¿verdad? Y como Jesús dijo: entre vosotros no será así. Amén. Entonces Jesús, si hubiera convertido las piedras en pan, estaría dándole mal uso a su poder. Y en tercer lugar, hermanos, todo esto va amarrado. El Señor hubiera usado su poder para satisfacer sus necesidades, de manera que Él no hubiera podido decir que Él padeció nuestras necesidades. Miren, se lo voy a presentar así como Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, el escritor de Hebreos no hubiera podido decir esto, porque Jesús hubiera usado su poder para evitar su necesidad, ¿verdad? Para evitar experimentar lo que es tener necesidad, para evitar experimentar lo que es tener hambre, ¿verdad? Entonces Jesús no hubiera podido identificarse con nosotros en nuestras debilidades, porque nosotros no tenemos el poder para convertir las piedras en pan. Cuando nosotros tenemos hambre, que dudo mucho que alguno aquí haya padecido hambre realmente, pero si nosotros hubiéramos padecido hambre y no tendríamos el poder para decirle a una piedra: mira, convertite en pan, por favor, tengo hambre. No, Jesús sí tenía el poder. Y si Jesús hubiera usado su poder, entonces Él no hubiera podido experimentar nuestras debilidades. Amén. ¿Va conmigo? Amén. De manera que el Señor Jesucristo soportó todas sus necesidades, soportó todas sus debilidades como todo ser humano, sin hacer trampa. Amén. Jesús tenía hambre, pero no cayó en la tentación. Escúchame, por favor, mire para acá. Por favor, no use como pretexto su necesidad para cometer pecado. ¿Me está escuchando? ¿No se está durmiendo? Vaya. Por favor, no use como pretexto su necesidad o su debilidad para cometer pecado. He escuchado a muchas personas: ay, que Dios me perdone, pero lo tengo que hacer, dicen. No tengo de otra. Bien, tienes opciones. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. Sí hay opciones. Aquella persona que roba diciendo que roba por necesidad no tiene excusa. Amén.
no tiene excusa. Aquella persona que miente diciendo que lo hace por necesidad, no tiene excusa. Aquel hombre que comete adulterio porque dice que es su naturaleza y tiene necesidad, no tiene excusa. Nahum capítulo 1 versículo 3 dice la Biblia que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia y no tendrá por inocente al culpable. Amén. No hay excusa. No hay aquello como muchos dicen, es que Dios sabe lo que estoy pasando y por eso lo hago. Dios sabe por qué lo hago. Sí, Él sabe por qué lo hace y también sabe que es pecado. Amén. No es excusa caer en pecado por nuestra debilidad. Que dice, yo soy débil, no soporto. Hermanos, si usted está en Cristo, entonces usted es fuerte. 2 Corintios 12:10, el apóstol Pablo dice, cuando yo soy débil, dice él, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Es decir, hermanos, mire, entendamos bien esto. Nuestra debilidad es una oportunidad para que Cristo se glorifique en nosotros, no una excusa para que cometamos pecado. Qué bueno, hermanos, que nosotros nos consideremos unos débiles, porque cuando nosotros nos consideramos unos débiles, entonces vamos a depender de Cristo. Pero cuando nosotros nos jactamos y nos sentimos fuertes, entonces ahí el diablo nos garrotea como piñata. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de nosotros y nosotros no tenemos la capacidad para enfrentar a Satanás. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, entonces acudimos a Cristo. Como aquel niño de 2, 3 años asustado que corre a los brazos de su madre cuando tiene miedo. Así debemos acudir a Cristo y no ser un pretexto para decir, es que soy débil, no soporto. No, cuando somos débiles, entonces somos fuertes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. De manera que nosotros en Cristo somos vencedores. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. El Señor entonces le responde a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo Jesús lo utilizó de Deuteronomios 8:3. Deuteronomios 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rápidamente, hermanos, ¿qué quiso decirle el Señor Jesús utilizando este versículo? Lo que el Señor Jesús está diciendo en este versículo, usando este versículo, es que sí debemos atender nuestras necesidades materiales. Sí debemos atenderlas, pero no debemos descuidar nuestras necesidades espirituales. ¿Me está entendiendo? Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, está diciendo sí vamos a vivir de pan, porque somos humanos y necesitamos comer, necesitamos trabajar en lo secular para comer, porque Pablo dice, el que no trabaje tampoco que coma. Sí necesitamos, pero no descuidemos lo espiritual. No descuidemos, no le demos más importancia a lo material por atender lo espiritual. Amén. Miren, hermanos, a veces he platicado con algunos y tienen muy mal concepto de las cosas espirituales. Piensan que las cosas espirituales se van a hacer cuando ellos quieran, cuando tengan tiempo, y que lo principal es atender el trabajo, la familia primero, y si hay tiempo, las cosas espirituales. El Señor Jesucristo está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Va a haber momentos que vamos a sacrificar el trabajo y la familia por atender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque son importantes. Las cosas materiales no son eternas, son pasajeras, pero las cosas espirituales son eternas. Y por eso dice el Señor Jesucristo, procuren hacer tesoros en el cielo.
porque allá en el cielo no se lo roban, no se oxida. ¿Qué más? No se lo come la polilla, gracias, ¿verdad? Allá en el cielo. Las riquezas terrenales, pues o se oxidan, o se los come la polilla, o se los roba el ladrón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Atiendan sus cosas materiales sin descuidar las espirituales. Es interesante esto, hermano, y ya con este pensamiento salgo de este punto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó al hombre para ser un administrador, ¿verdad? Llenad la tierra y sojuzgadla, dijo el Señor. Es decir, tú le dice Dios a Adán, tú vas a administrar la tierra, tú te vas a enseñorear sobre la tierra, administrarla. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos la capacidad de administrar y tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. ¿Amén? Sí se puede. Sí se puede atender la familia, el trabajo y las cosas espirituales. Sí se puede. Si a alguno es falta de sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios, el cual da todo sin reproche. Amén. Que nos dé la capacidad para poder atender nuestra vida material y nuestra vida espiritual. Bueno, sigamos. Segunda tentación, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y esta tentación consiste en provocar que Jesús tiente a Dios. Es decir, que Jesús ponga a prueba las promesas de Dios. Lo que Satanás pretende es que Jesús se ponga en peligro voluntariamente para reclamar la protección de Dios. Amén. En eso consiste tentar a Dios. Tentar a Dios consiste en reclamar las promesas de Dios para nuestras vidas, motivados por la codicia, motivados por la envidia o motivados por el morbo. El morbo es curiosidad negativa, ¿verdad? Por curiosidad. Tentar a Dios por puro gusto. Eso es precisamente tentar a Dios. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que las promesas de Dios para nosotros son efectivas. Dios nos va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros estamos en su voluntad y su propósito. Amén. Por eso dice el Salmo 91: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Está diciendo el que está dentro del propósito de Dios, el que está dentro de la voluntad de Dios, obtiene los beneficios de Dios. El que se sale del propósito de Dios, el que se rebela contra Dios, ese no va a tener las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque voluntariamente se está alejando de Dios, no porque Dios sea un resentido. Amén. No porque Dios lo quiere castigar, no, porque esa persona se salió del propósito de Dios y por lo tanto salió de debajo de la cobertura de la sombra del Altísimo. O sea, salió de la cobertura del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. No va a recibir los beneficios de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de su voluntad, dentro de su propósito, tenemos a nuestro alcance las promesas, pero no las vamos a tener cuando andamos en desobediencia o cuando andamos neciamente, cuando nos vamos a exponer voluntariamente al peligro. Amén.
Nos vamos a exponer voluntariamente al peligro. Satanás le dice: subámonos a lo más alto del templo y tírate. ¿Y con qué propósito? ¿Por qué me voy a tirar? ¿Por gusto? No, para que dice la Biblia que a sus ángeles mandará. Y luego dice que enviará, ¿cómo dice? Se sostendrá para que no tropieces en piedra. Satanás, hermanos, es astuto, sinvergüenza, porque él utiliza la Biblia. Amén. Utiliza la Biblia sin contexto. Es decir, agarro los versículos que a mí me gustan y quito los versículos que no me gustan, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Como dice una frase muy conocida: usar un texto sin contexto es un pretexto. Utilizan la Biblia solo las partecitas que le gustan y quieren aplicarlo para toda la vida, y dejan por un lado todo lo demás de la Biblia. Es como los melindrosos, ¿verdad, hermanos? Melindroso, usted le da un plato de comida y solo picotea lo que le gusta, y lo que no le gusta lo deja ahí. Espiritualmente nosotros no podemos ser melindrosos. O nos alimentamos de toda la palabra de Dios, o no nos alimentamos de nada. Entonces Satanás utiliza unos versículos ahí bien selectos, y se cree muy espiritual, muy bíblico, así como hay muchas personas, ¿verdad? Pero solo utiliza versículos selectos para inducirnos a la tentación. Amén. Nosotros no podemos usar las promesas de Dios para hacer cosas que van en contra de su voluntad. Hablando acerca de utilizar versículos fuera de su contexto, hay un versículo que dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿verdad? Y mucha gente usa ese texto. A Dios me va a bendecir y a vos te va a maldecir, le dicen, ¿verdad? Y he escuchado personas cristianas que maldicen. Yo lo he escuchado. Te maldigo en el nombre de Jesús, dicen. Yo lo he escuchado. Y se creen muy bíblicos, muy espirituales, pero ellos están en contra del propósito de Dios. Y ningún texto bíblico que ellos utilicen va a ser efectivo. No pueden utilizar la espada del Espíritu para atacar a su hermano. Yo no sé si usted me está escuchando. Hay un canto, hermanos, que quizá usted lo ha oído: y con los hijos de Dios nadie se mete, dicen. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Claro que se van a meter con nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Se metieron con Jesús, se metieron con los apóstoles, se metieron con los profetas. Y agarran, hermanos, eso y dicen: no, yo tengo la protección de Dios y de mí. Y se alega con el vecino y se maltratan con el vecino y utiliza textos bíblicos, ¿no? Usan textos bíblicos para maltratar al vecino. Yo sé que usted está pensando ahorita en un video que vio en las redes sociales de una señora, ¿verdad? Los que se rieron ya saben de qué me estoy hablando. No podemos tentar a Dios, iglesia, por las malas intenciones del corazón, por ambición o por insensatez. Nosotros no podemos reclamar las promesas de Dios. Santiago 4:3 dice: pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. En cierta ocasión, cuando yo trabajaba allá en Retauleu, una persona, compañero de trabajo, llegaba en carro, pero se le arruinó su carro y me pidió favor de que mientras arreglaban su carro lo pasara dejando a su casa. Quedaba en el camino. Con mucho gusto, dije yo. Pero en cierta ocasión esta persona ya era la hora de salir y no salía. Yo esperaba. Entonces otro compañero le fue a decir: ya lo están esperando. Y la persona dijo: me tiene que esperar. Él no se puede ir sin mí. Yo a esa persona un favor le estaba haciendo.
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay personas que se les da la mano y se agarran el pie, ¿verdad? Que piensan que nosotros tenemos que hacerle favor y tenemos la obligación de hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces queremos ser así con Dios. Queremos reclamar a Dios. Dios tiene la obligación de ayudarme. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo tiene Dios la obligación de ayudarnos? ¿Qué nos debe Dios a nosotros? Tristemente he escuchado personas decir: Dios me tiene que sanar porque yo le he servido, dicen. ¿Desde cuándo, hermanos? Si lo que nosotros hacemos para Dios no alcanza para pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, por mucho que nosotros hagamos, nosotros no vamos a poder pagarle, de modo que nosotros somos los que estamos en deuda con Él, no Él con nosotros. Nunca, hermanos, vamos a poder reclamarle a Dios. Nunca vamos a poder, nunca hagamos como aquella hermana que dijo: y exijo que sanes a tu siervo y no acepto un no como respuesta. ¿Desde cuándo, hermanos, podemos nosotros condicionar hacia Dios? ¿Desde cuándo? Lo que sí podemos hacer es humillarnos delante de Él y clamar misericordia y pedirle a Dios que cumpla sus promesas, pero humildemente, no con arrogancia. Eso es tentar a Dios, hermanos. Tentar a Dios, hermanos, es saber que usted está enfermo y el médico le dice: tiene que evitar esto y esto, pero usted lo hace diciendo: yo oro y no me pasa nada. Eso es tentar a Dios, porque usted sabe que lo que está haciendo es malo y no debería hacerlo, pero de todos modos lo hacen porque quiere que Dios le venga a ayudar. No, hermanos, si nosotros tenemos entendimiento, tenemos inteligencia, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Todavía un perro, ¿verdad, hermano? El veterinario dice: el perro no puede comer esto. Pues el perro no entiende, el perro se lo va a comer, pero nosotros sí entendemos. Yo hablaba con un amigo contemporáneo mío, cuando él andaba por los quizá 35 años, empezó a padecer una enfermedad. Y el médico le decía: mire, tiene que evitar hacer esto y esto y comer esto y esto. Y dijo: esas son tonterías. Dijo: yo oro por mi comida y el Señor me va a sanar, decía, así con arrogancia. Eso no es fe, hermano, eso es arrogancia. Y en el nombre de Jesús le bendigo y ninguna enfermedad. Y bla, 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 bla. Hoy, hermanos, que pasamos los 50 años, allá anda todo chueco. Si tan solo le hubiera hecho caso al doctor, dice ahora. Pues, hermanos, ¿cómo va a pretender de que él, sabiendo que no puede hacer eso, lo hace, queriendo que Dios le quite el mal, hermano? Eso es una tontera. ¿Cuántas personas el médico le dice: mire, en lo que usted está pasando ese proceso, no puede tomar gaseosa? Dice: en el nombre de Jesús bendigo mi Coca-Cola. No, hermano, no haga eso. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Usted tiene entendimiento, hermano, usted tiene sabiduría. El proverbio dice: el sabio ve el mal. ¿Y qué hace? ¿Verdad que lo sabemos? Si usted sabe que en esa calle hay asaltantes, usted no: en el nombre de Jesús me voy a enfrentar a los asaltantes. Hermano, no tiente a Dios, hermano. Satanás diciéndole a Jesús: tírate porque sus ángeles va a mandar. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Cuando estaba lo mero bueno del COVID, hermano, sale un pastor ahí en las redes sociales, bien enfermo de COVID. Hermanos, voy allá a la montaña a predicar a Cristo. Ahí voy, en su carro, su video. Y en el nombre de Jesús voy a predicar, a hacer la obra de Dios. Cuando regresó de la montaña, solo a morir regresó, hermano. Porque según él, como él iba a predicar, Dios lo iba a sanar, ¿verdad? No, hermano, tenemos sabiduría. Eclesiastés dice: hay tiempo para todo. Amén. Es tiempo de reposo.
Todavía, hermano, que fuera el único predicador en Guatemala, ¿verdad? Todavía sí, Dios lo estaba enviando así enfermo y ya lo iba a sanar. No, pero hay muchos predicadores en Guatemala. No podía ir él, podía ir otro. Pero mire, ya me detuve mucho en eso y todavía nos faltan como 2 horas. Entonces Jesús le dice, escrito también está, no tentarás al Señor su Dios. Nuevamente Jesús utiliza Deuteronomios, solo que en este caso Deuteronomio 6:16. Sigamos, la tercera, Mateo 4:8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, a Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta tentación, escúcheme bien, la llamo la tentación del camino corto. ¿Cómo le llamo? La tentación del camino corto. ¿Por qué le llamo la tentación del camino corto? El Señor Jesús venía a este mundo para salvarnos y a convertirse en Señor de todo. Pero para que Él se convirtiera en Señor de todo tenía que pasar la cruz. Amén. Había un camino, había un precio. Tenía que pasar la cruz. Entonces lo que Satanás le está diciendo al Señor, le está diciendo, mira, yo te hago Señor de todo sin que pases la cruz. El camino fácil, ¿verdad? Le muestra los reinos y le dice, yo te voy a dar todo si me adoras. El camino fácil, entre venderle el alma al diablo. Pero esto es una mentira, hermanos, era un engaño. Porque si bien es cierto, Satanás tiene cierto dominio sobre el mundo, este es temporal. Amén. Y tiene dominio por el mundo porque el mundo ha decidido rechazar a Dios, no por otra cosa. Si el Señor Jesucristo hubiera cedido a esta tentación por codicioso, el Señor Jesucristo no se hubiera convertido en Señor, sino que en esclavo del diablo. Ese es un engaño, es una mentira. Es como el pescador, le pone en el anzuelo una carnada al pescado, ¿verdad? Y el pescadito no por chucho, sino por codicioso. Por codicioso ve el gusanito ahí que se mueve y cae en la trampa, ¿verdad? Eso es lo que Satanás quería hacer con el Señor, hacerlo caer en la trampa. Pero Cristo no se dio a la tentación, sino que venció y cumplió el propósito de Dios. Fue a la cruz y fue exaltado por el Padre, y hoy está a la derecha de nuestro Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice Efesios 1:21 y 22: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino que también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo eso el Señor lo hizo porque pasó la cruz, se convirtió en Señor de absolutamente todo. Es decir, hermano, Satanás quería que Jesús le vendiera su alma por una gloria terrenal. ¿Cuántas personas venden su alma al diablo, hermano, por placeres, por riquezas, por fama? Eso es un engaño. Hay una película, hermano, que se llama ¿cómo se llama esta película? Bueno, en español sería Al diablo con el diablo. Es una película vieja, hermanos, en la que una persona hace un pacto con el diablo para que le dé 7 deseos. Y bueno, está bien, le dice el diablo, me vendes tu alma y yo te cumplo tus deseos. Pero cada deseo que el diablo le cumplía, hermanos, era un engaño. Era un engaño y no había satisfacción en su alma. Era una película de comedia, hermanos, pero realmente tenía un gran mensaje. El diablo nunca va a cumplir lo que promete. El diablo va a prometer riqueza, el diablo va a prometer placer,
el diablo va a prometer fama, pero jamás, escúchame bien, jamás te va a poder dar felicidad. Jamás te va a poder dar gozo. Jamás te va a poder dar paz. La gente está engañada que las bienes materiales son las riquezas son felicidad, paz y gozo. Es mentira, hermanos. Lo único que puede dar gozo, felicidad y paz se llama Cristo Jesús. Esaú vendió su primogenitura por una comida. Perdió el privilegio de ser honrado por Dios. Y el Señor Jesucristo con autoridad cita nuevamente las Escrituras y reprende a Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Nuevamente utiliza el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 13. Nuevamente. Nosotros, escúcheme bien, tenemos poder para resistir al diablo y tenemos autoridad para reprenderlo. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, dice la Biblia. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos autoridad. Las cosas fáciles, hermanos, amigos, jóvenes que están en esta mañana, las cosas fáciles nunca llevan un buen final. Hay muchos que se meten a la delincuencia por tener dinero fácil. Ese no va a tener un buen final. Al engaño, al robo, a la estafa, a la extorsión, eso no va a tener un buen final. Todo lo que ganan ellos se va en saco roto. Se va en saco roto. Cuando usted mira las biografías de los grandes narcotraficantes, hay biografías de los narcotraficantes como el Chapo y no sé qué otros narcotraficantes en Colombia, y ellos llegaron a tener muchas riquezas, pero nunca pudieron tener satisfacción y felicidad. Nunca, nunca. El camino fácil conduce a la perdición. Mateo 7:13 dice: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No caigamos en esta tentación. Jesús dijo, Mateo 11, 29 y 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, hermanos. Hay un esfuerzo que hacer. El camino fácil nunca lleva a algo bueno. Esforcémonos. No hay un evangelio fácil. No hay un evangelio cómodo. Señor Jesús dijo: lleven mi yugo. Quizá nos enfrentamos a la tentación que nos prometen poder y éxito a cambio de que nosotros renunciemos a nuestra vida espiritual. Oh, mira, aquí hay un buen trabajo, con un buen sueldo, vas a vivir bien, pero tenés que renunciar a la iglesia, tenés que renunciar a las cosas espirituales. Eso no va a tener un buen final, hermanos. Eso no va a tener un buen final. Se lo digo yo porque el Señor me ha permitido ser testigo de muchas personas que por un buen salario, por un buen trabajo, se apartaron de Dios, se apartaron de la iglesia, y ahora ¿dónde están? Lamentándose. Yo finalizo, iglesia. Jesús pudo vencer la tentación porque Él es Señor, ¿verdad? Pero hay un aspecto muy importante que usted y yo debemos de tomarlo en cuenta, y es que Jesús pudo vencer la tentación porque conocía su identidad, sabía quién era Él. ¿Sabe usted quién es usted? ¿Tiene bien segura su identidad? Juan 1: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Hijos de Dios. ¿Cuál es su apellido? El mío es Espinosa. Yo estoy seguro que yo soy un Espinosa. Es mi identidad. Y cualquiera que me venga a decir: no,
usted es un Pérez, por decir un apellido, ¿verdad? No, esa no es mi identidad. Mi identidad es Espinosa. Yo soy hijo de Dios espiritualmente. Esa es mi identidad. Jesús conocía su identidad y Jesús conocía su propósito. Y cuando nosotros tenemos segura nuestra identidad y seguro nuestro propósito, entonces nuestras convicciones van a ser firmes. Y aquí en su palabra, Dios nos revela cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. Es importante, hermanos, que usted conozca su identidad, conozca su propósito, porque así usted va a tener firmes sus convicciones. Y cuando tenga firmes sus convicciones, no va a haber tentación que lo mueva. Ahora, cuando Jesús venció la tentación, hubo una recompensa. Versículo 11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esa es la recompensa que Dios da. No dejará sin recompensa a sus hijos que resisten al diablo y la tentación, enviará a sus ángeles. Hebreos 1:14 dice: no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación, o herederos de la salvación. ¿Acaso no somos nosotros, pues? Cuando nosotros estamos en necesidad, cuando nosotros estamos débiles, Satanás nos va a tentar. Pero si nosotros resistimos la tentación y pasamos en ella, entonces Dios va a enviar a sus ángeles para satisfacer nuestras necesidades. Yo no sé si usted lo cree, iglesia, porque eso se recibe por fe. Eso se recibe por fe. Jesús nos enseñó también en Mateo 6 a orar, y nos dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Y esa debe ser nuestra oración, iglesia. Afirme su fe en Cristo Jesús. No cambie su identidad de hijo de Dios por las ofertas falsas que Satanás le puede ofrecer. Tiene mucho que perder. Jóvenes, hermanos, no vendan su vida espiritual por un salario, por un buen trabajo. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a sus hijos. Está la promesa: no hay justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen un pan, hermanos. Dios es fiel. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos jóvenes dejan los caminos de Dios por un título universitario? Ya no voy a la iglesia por la U, dicen. Están vendiendo su primogenitura. Están abandonando los caminos de Dios por una recompensa terrenal. Sí, con un título universitario va a tener un mejor trabajo, pero ¿qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué sirve? Un profesional exitoso, muchos títulos, mucho reconocimiento, ¿de qué sirve si pierde su alma? Mantengamos nuestra identidad, hermanos. Dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de su corazón. Con el tiempo, hermanos, Dios nos va a mostrar su propósito. Dios nos va a abrir puertas de bendición. Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a haber bendición en sobreabundancia. Pero tenemos que ser pacientes. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y esta mañana, hermanos, el Señor nos habla, porque sé que muchos están ahorita claudicando, están siendo arrastrados por la tentación. Resistan, hermanos, resistan. Yo los animo a que ustedes resistan con todo su corazón, y recordarles nuevamente las palabras de Santiago 1:12: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dele fuertes palmas al Señor esta mañana, iglesia. Póngase sobre sus pies, iglesia, póngase de pie. Vamos a clamar.